Pedro Raúl Sánchez nació el 29 de julio de 1955 en Capital Federal. En el año 1959 su familia se traslada a la ciudad de Orán, donde realiza sus estudios primarios en la Escuela Osvaldo Poe. Luego cursa sus estudios secundarios en la Escuela Nacional de Comercio número 1 en Salta Capital. Se recibe de geólogo en la Universidad Nacional de Salta. Héctor Adrián Cautada Fosnes nace el 31 de diciembre de 1954 en la ciudad de Salta, cursa sus estudios primarios en la Escuela Bernardino Rivadavia y finaliza en la Escuela Virgen de Luján. Realiza sus estudios secundarios en el Colegio Nacional de Salta. Como decía Domingo Faustino Sarmiento, el Bermejo es un río que la Providencia ha colocado entre nosotros para marcarnos el camino que han de seguir más tarde las nuevas poblaciones que formarán la Unión Argentina. Una región que contuvo a diversas etnias, ideas y culturas con posibilidades e igualdades para todos. Esta tierra de hombres de trabajo, de dedicación, de lucha, de valores, espera a gritos ser rescatada. Por esto no puedo dejar de citar las palabras del gran Bartolomé Mitre en un contrato que se celebró en 1862 para la navegación del río Bermejo. Comprende toda su importancia y será una gloria para la República Argentina y una bendición para las provincias del norte, que la navegación del Bermejo sea un hecho en el más corto término posible. Bueno, al fin nos encontramos con Pedro Raúl Sánchez y Aki Cautada, los autores del libro Historia de la navegación del río Bermejo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, amigos? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Mili? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en estas distintas actividades que hemos planificado durante la semana de embarcación, queríamos tener este privilegio de charlar con ustedes para que le cuenten un poco a los vecinos de embarcación de qué se trata este libro, ¿no? Pero antes sería muy importante que nos cuenten un poco de ustedes, cómo se han conocido y cómo llegan a esta idea, ¿no? de trabajar sobre este tema y concretar la edición de este libro. Nosotros nos conocemos desde muy changos, más aún nuestras familias tenían vínculos amistosos y de convicciones políticas compartidas. Por lo tanto, el papá de Aki, con mi papá y con mi tío sobre todo, eran amigos compañeros de militancia en una época complicada del país. Y de allí, bueno, nosotros heredamos esa amistad, nos conocemos desde la infancia y hemos compartido las diabluras que ustedes sabrán allá en embarcación que cometía el Aki. Y bueno, nos bañábamos en el río y siempre hemos sido devotos del río y del Chaco. Siempre nos ha interesado. Incluso, fíjate, ya que hablamos de Chaco, hay una palabra que no se usa mucho y que se debiera tratar de popularizar, que es la palabra Chaco-Gualamba. Hermosa palabra que describe a todo nuestro Chaco, el que parte de embarcación y termina en el río Paraguay o en el río Paraná. Entonces ese es el hermoso Chaco-Gualamba, hermoso el nombre, y bueno, a nosotros nos gustaría rescatar ese nombre. Mili, Gualamba, en diaguita quiere decir guala, es grande, y amba, agua. O sea, está referido al río Bermejo, a las aguas grandes, y siempre sueño con que a la entrada de embarcación diga bienvenido al portal del Chaco Gualamba. Y me da envidia, me enteré en Resistencia, hay una radio, en Resistencia Chaco, una radio que se llama Radio Gualamba. Ah, mira vos. Bien, entonces esta amistad que ya traen de hace mucho tiempo, ¿sí? También les ha dado la oportunidad de trabajar juntos en esta investigación, ¿no? Que cuenten un poco de cómo surge esta idea. Esto comenzó cuando leí, y yo empecé a leer el libro El Facundo de Domingo Faustino Sarmiento, y se lo comenté a Aki porque allí hacían la mención de los intentos que se habían hecho por navegar el río Bermejo.
Sarmiento se quejaba ya por 1840, 50, comentaba la expedición de Pablo Soria, este jujeño que había, en el año 1824 había intentado navegar el Bermejo, no fue el primero, por cierto, y que no estamos aprovechando nuestros ríos y que ya hace como 20, 30 años que se ha desperdiciado ese tiempo, y nosotros ahora, casi 200 años después, seguimos sin aprovechar lo que podría proveernos el río Bermejo, ¿no? Claro, Mili y Sarmiento recorrió y vio los ríos Missouri, Mississippi, la prosperidad que había, cómo se aprovechaban los ríos. En Norteamérica, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? Sí. Y ahí vio de que aquí las aguas bajaban estériles, no hubo un aprovechamiento, y tenía la idea, y ahí lo picó el bichito. Claro, de empezar a investigar, empezamos a investigar, y como el tema es muy largo, muy largo, nosotros en el libro hemos tenido que desechar muchos datos, porque si no se hacía un libro casi infinito, y solamente nos hemos dedicado a graficar, a contar, a exponer aquellos intentos de navegación que se hicieron con el propósito de establecer un servicio regular de navegación y de tráfico comercial y de personas en el río, no los viajes casuales de muchachos voluntariosos como Tommy Marini de embarcación, que se fue en una canoa, y tantos viajes así. Solamente nos hemos dedicado... Pocho Luis también se fue. ¿Lo ubicás a Pocho Luis? Sí. Bueno, él también se largó, pero esto eran ya, había un interés comercial de establecer un servicio regular, servicio regular. Entonces, todas esas empresas es la que nosotros hemos tratado de rescatar con nombre de barcos, fechas, adversidades, beneficios, qué es lo que le pasó a cada una de esas empresas, ¿no? Profe, y eso es lo que nosotros tenemos. Y acá, si bien uno de los principales objetivos fue el uso comercial, ¿sí? Digamos así, para transportar, ¿sí? Mercaderías, la comunicación, pero primero, digamos que comienza más que nada con un objetivo ambicioso, ¿no? Este mito del rey blanco y con Alejo García, ¿no? Exactamente. Digamos que nosotros comenzamos el libro haciendo una ambientación de lo que es el Chaco, de cómo es el Chaco y cómo es la historia del Chaco. Esta historia de la penetración colonial en el Chaco tiene inicios en el año 1526, cuando Alejo García, que era uno de los expedicionarios de la Náufrago de Solís, que es devorado allá en el Río de la Plata. Solís es devorado. Bueno, Alejo García queda náufrago después en la costa del Brasil. Él con otros compañeros se asimila a la vida de los indios guaraníes que vivían allí y siente hablar de que había metales continente adentro, y por las referencias que tiene es de que se podía llegar a ese reino tan rico en oro y plata remontando las aguas de los ríos que bajan desde esa zona hasta el puerto de Buenos Aires. Esos 3 ríos, los más importantes, son el río Pilcomayo, más al norte, el río Bermejo al centro, que pasa por nuestro pueblo de embarcación. Yo he vivido en Orán, y más al sur nuestro río casi familiar, que es el río Juramento, o el río Arenales o Arias, acá en la ciudad de Salta, y que se conoce como río Salado, y llega y desemboca en el Paraná, en la ciudad de Santa Fe. Bueno, ese intento de Alejo García fue un primer intento, pero con su expedición pudo recoger metales, pero el tesoro más valioso fue de que comprobaban de esa manera la leyenda de que había un reino fabuloso. Esa certeza hizo que posteriores expediciones intentasen llegar al todavía no descubierto Imperio Inca, penetrando a través del río Pilcomayo, Bermejo,
o inclusive expediciones a pie que realizaron tanto los españoles como los portugueses. Finalmente, el que se benefició con ese descubrimiento fueron Pizarro y Almagro, que partieron desde Colombia, Ecuador, y llegaron hasta el Perú por la costa del Pacífico. Pero los intentos de llegar al Imperio Inca fueron numerosos y se hicieron a través principalmente del río Bermejo, ¿no? Ahora también había una, entre las distintas dificultades estaba la resistencia, ¿no? De las distintas naciones indígenas, de cómo... Vos sabés que eran muy bravas, perdóname aquí, porque esto me interesa muchísimo. Domingo Faustino Sarmiento, lo llamó al Chaco, Gualamba, lo llamó el impenetrable. Ajá. Aquel que no conoce el Chaco personalmente, como vos, como yo, como el Aki, y como tanto de gente del norte, al escuchar la palabra impenetrable, puede creer que se refiere al hecho de que es una jungla verde llena de lianas. No, el Chaco no es una jungla, no es una selva amazónica. El Chaco es impenetrable, era impenetrable por otro motivo. Y era impenetrable por los aborígenes que allí vivían y que tenían una estirpe guerrera muy brava, los que son los Guaycurú. Es decir, había 4, hacemos un resumen muy breve. Había 4 parcialidades lingüísticas. Los Guaycurú, esto es, Tobas, Abipones, Mocovíes, Mayá, Pilagá, que eran bravísimos, es los que se hicieron caballeros. Agarraron, se dieron cuenta que el verdadero poder de los españoles era el caballo y no la pólvora o el metal. Entonces incorporaron el caballo a sus tácticas guerreras. Con ello obtuvieron un poder guerrero fabuloso. Y no había en el mundo, en ese momento, fuerza más poderosa que las caballerías armadas con lanza o macana, como lo utilizaban los Guaycurúes. Por eso, Mili, el padre jesuita Dobrizhofer, dice: me gustaría verlo a Pizarro, Hernán Cortés, que son considerados héroes, pero le ganaron la guerra a los aborígenes pedestres. Me hubiese gustado verlo encontrarse con los ecuestres. Entonces, otra hubiese sido la historia. Claro, no hubiese sido tan sencillo, ¿no? Para Cortés o para Pizarro. Entonces, bueno, esas parcialidades. Escucho. Esas parcialidades indígenas, teníamos los Guaycurú bravísimos, que eran los que hicieron impenetrable el Chaco. Había otras parcialidades que no eran guerreras y que no se subían al caballo. Los matacos mataguayo, que eran recolectores, otros pueblos de habla tonocoté, como Vilela, Lules, Matará, Guacaraes, y luego parcialidades de indios muy industriosos, muy pacíficos, muy inteligentes, muy buena gente, que eran los indios de origen arawak, que provenían desde la costa antillana, y que acá en esta región de Bolivia y Argentina son los guanaes y los chané. Hay todavía una tribu chané, un pueblito chané en Campo Durán, ¿no? Allí pasando Tartagal antes de llegar a Yacuiba. Ustedes tienen una reservación chané, ese pueblo de origen arawak. Discúlpame, Raúl, ya para que no nos vayamos de este tema y que tiene relación, estamos hablando, bueno, de mi embarcación, y voy a hablar un poco de su Orán. Orán fue fundado 3 veces. Primero fue Guadalcázar en 1626. La segunda fundación, en 1750, los franciscanos de Tarija fundan Nuestra Señora de las Angustias del Senta. Y en 1794 Pizarro funda Orán, lo que estaba fundado. Francisco de León y Pizarro. Sí. Pero cuando Martín de Ledesma y Valderrama, teniente gobernador de Jujuy, que tiene un pacto con el rey, que se funda
2 ciudades le daban la gobernación del Gran Chaco Gualamba y funda un fuerte en Ledesma. Fuerte de Ledesma. El fuerte de Ledesma y la ciudad de Guadalcázar. A la orilla del río Sora, que está pasando Ledesma, el pueblito de Ledesma, yendo para el norte, y está. Bueno, allí fundan. Ustedes hablan en el libro, hablan de, justamente iba a llegar a eso, de Concepción del Bermejo y de Guadalcázar. Concepción del Bermejo, te cuento, Concepción del Bermejo salen desde Asunción a fundarla. Alonso de Vera y Aragón, alias el Cariperro, salen con bueyes, está comprobado que fueron por la margen sur del río, cuentan en legua para ubicarla, después se dan cuenta que las leguas en ese tiempo tenían distintos kilometrajes según la región de España que era, pero el asunto es que Concepción del Bermejo, que el primer alcalde fue Hernando de Arias Saavedra, Hernán Arias, llegó a ser tan próspero porque servía de conexión entre Paraguay y la gobernación de Salta del Tucumán. Y llegó a ser tan próspera y rica, pero también había mucha, digamos, el llanaconazgo, la mita, la esclavitud, que se coaligaron todas las parcialidades, todos los pueblos, y destruyeron a Concepción del Bermejo. Y la gente... Más o menos, ¿dónde estaría ubicado Concepción del Bermejo? Al norte de Roque Sáenz Peña. Ajá, bien. Está perdido todavía. Y sabemos cómo encontrarla. ¿Sí? En serio, sí, pero sí, hay quien dice que han descubierto ya Concepción del Bermejo, pero no nos conta que sea realmente el pueblo antes original. Antes existía el Instituto Geográfico Argentino, después se fue Instituto Geográfico Militar, ahora es Instituto Geográfico Nacional, pero el Instituto Geográfico Argentino dice que lo que descubrieron es un fuerte que estaba a 60 kilómetros de donde está la perdida ciudad de Concepción del Bermejo. Che, hay una anécdota sabrosísima que quiero comentar, si Laki no se enoja. No, yo lo que quería, perdón Raúl, que quería Mili, hablando de Guadalcázar, que la funda Martín de Ledesma y Valderrama, algo muy histórico para embarcación. Muy singular. Muy singular. Cuando fundan Guadalcázar, llega el presbítero. Año 1626 fundan Guadalcázar. 1626. Llega el presbítero Luis de Vega, de Cotagaita, y habla de una ciudad llena de magnificencia, de metales, que se llamaba Ococolot. Entonces, ahí Raúl va a seguir, te va a contar qué es lo que hace Martín de Ledesma y Valderrama, sale en busca de la mística ciudad de Ococolot, pensando que era como la ciudad. Que era un nuevo Cusco, que iba a encontrar oro y plata. El tema del primer y entonces, desde Orán, desde el antiguo Orán, desde Santiago de Guadalcázar, prepara una partida de más de 20 tipos a caballo que salen Chaco adentro buscando a esa mítica Ococolot. Ococolot era en realidad todo un mito, no existía, era apenas un amontonamiento de tribus de habla tonocoté que se habían amontonado allí, estaban circundados por campamentos de Guaycurú, es decir, tobas y mocovíes. Y cuando Martín de Ledesma y Valderrama, que era gobernador de Jujuy, fundarán y luego es gobernador del Paraguay, de Asunción, cuando Martín de Ledesma y Valderrama se acerca a esa agrupación de ese rancherío que era Ococolot, es percibido por los guaycurúes que estaban allí, por los tobas, que ya se habían hecho caballeros, que ya eran jinetes. Eximios jinetes. Y eximios jinetes y que atacaban ya con lanzas y con macana. Cuando Martín de Ledesma y Valderrama se acerca a Ococolot, son percibidos por los guaycurúes que los enfrentan con su caballería, con el ruido de las pucunas, que eran unas cornetas que hacían con cuerno de vaca y con gritos. Se asusta Martín de Ledesma y Valderrama, sale echando diablo y se vuelve a Orán. Eso ocurrió en el año 1826. Esta carga
es importantísimo. El caballo no era de origen americano, es de origen americano, pero había desaparecido. Esta primer carga que se produce en los alrededores de embarcación, en esa antigua Ococolot, fue la primer carga de caballería de los aborígenes en toda la América. El primer malón de América. Tanto de América del Norte como América del Sur. Y eso ocurre en lo que era ese rancherío de Ococolot. Ococolot estaba ubicado, si usted recuerda, Mili, yendo de Pichaná, la embarcación. Sí, lo conoce bien. Usted tiene una bajada así que se llama Corte Sandube. Esa es una antigua barranca del río Bermejo, una barranca inactiva, puesto de que el río ha migrado hacia el norte y hoy pasa por donde está el puente de la Quena. Pero estas barrancas antiguas estaban en lo que hoy se conoce como Corte Sandube, y cuando pavimentaron la ruta 34, que era la ruta del diablo, la pavimentaron con las topadoras, alisaron esa barranca para que haya una bajada más fácil, y allí destaparon la empresa Peuser. Y allí destaparon un pueblo aborigen. Se enterraron vasijas, urnas funerarias, cacharros de todo tipo. Increíble lo que está haciendo. La curiosidad, que es un dedal de oro que lo encontró el vecino de embarcación, Benigno Morales, que todavía está vivo, y luego Benigno Morales dona ese dedal de oro, lo dona al Museo de Orán. Hay que tener en cuenta, no era un dedal de oro, no era para coser, en esa época los aborígenes no cosían de esa manera, no necesitaban un dedal. Sospechamos con Aki que ese dedal cumplía una función mágica, que los brujos o médicos aborígenes se colocaban ese dedal de oro y tocaban a los enfermos, y cumplía seguramente una función milagrosa y curativa ese dedo de oro, ¿no? Así que el Corte Sandube, Mili, es un lugar histórico. Mirá. Porque aparte ahí fue el primer malón que perduró por muchísimos años, que ya te vamos a contar, de la carga de caballería de los Toba y Mocoví, que asolaron todo el norte argentino. Luego todo el norte argentino, pero allí eso es estaría volviendo un poco a lo que son las expediciones estas que se realizaron justamente por la navegación. Háblenos un poco de Fernández Cornejo, que también fue perfecto, un gran, digamos que estaba empecinado también en esta obra, ¿no? Absolutamente, es una tristeza de que no haya llegado a coronar con el éxito las expediciones de Fernández Cornejo. Fernández Cornejo quería establecer un servicio regular de navegación del río Bermejo, bajar con las barcazas los lingotes del Potosí, llegar hasta Asunción o hasta Buenos Aires, y luego remontar las aguas del Bermejo trayendo yerba mate justamente para alimentar el Potosí. Ese tráfico comercial hubiese sido un tráfico realmente millonario. Imagínense lo que es bajar lingotes de plata y luego subir la yerba mate para llevarla al Potosí. Que no es pesada la yerba mate en comparación con los lingotes. La subida del río. No era con vapores ni nada por el estilo. Hubiese tenido que ser embarcaciones tipo chalanas grandes, con las cuales se las podía remontar con vela o con remo, o a la sirga, que es tirando con... El asunto es de que Fernández Cornejo tiene este propósito en simultáneo con una expedición que intentaba unir Corrientes con Salta, una expedición pacífica que estaba a cargo de Gabino Arias, un vecino de Salta. Fernández Cornejo pretendía recorrer y comprobar la navegabilidad del río Bermejo, pero eran dos criterios muy distintos: el que tenía la expedición terrestre, que era con propósitos pacíficos, y Fernández Cornejo, que quería exterminar a los aborígenes. Así es. Y entonces eso produjo un encono muy fuerte entre la Junta Reduccional, que se había formado en Salta para reemplazar a los jesuitas que habían sido expulsados por el rey de España, y Fernández Cornejo. Entonces
le opusieron todo tipo de dificultades a Fernández Cornejo y finalmente no pudo ni siquiera, él partió desde el Río Negro acá, que queda llegando Chalicán. Exacto, son 3 ríos que cruzan la ruta 34 antes de llegar a Chalicán. Que era la finca de Pablo Soria. Allí construye la barcaza, intenta llegar hasta el río Bermejo, no puede por las dificultades de todo tipo y sobre todo la humana que le opone la Junta Reduccional. Y bueno, desiste ese año de 1780, desiste de continuar el viaje y retorna a su finca acá en el Valle de Sianca, cercano a la ciudad de Güemes, la finca La Viña, y aprovecha entonces el capellán de ese viaje, el fray Francisco Morillo, a tomar una de las embarcaciones que había dejado Fernández Cornejo, y con él y acompañado de 2 o 3 personas, recorre finalmente el río Bermejo, se encuentra con Gabino Arias en la reducción, porque Gabino Arias, perdón, había salido desde el fuerte del Valle hacia la Cangallé, un paraje que también está nombrado en todo el libro, ¿no? La Cangallé. Sí, incluso hay un temita, indio vaya viniendo de la Cangallé, la nena. Sí. La Cangallé la fundó Gabino Arias, y el primer cura que dio misa en la iglesia de la Cangallé fue justamente el padre fray Francisco Morillo. El nombre del pueblito que se encuentra en la vera de la ruta 81, Morillo, es en honor a el padre fray Francisco Morillo. Claro. Antes que me olvide, después hace un segundo viaje Fernández Cornejo, se larga de Orán y hacen en el diario de viaje, notamos que dice, cuando sale de Orán, y cuando llegamos a la última loma y comienza el llano, ¿cuál es la última loma bajando de Orán? En La Quena. En La Quena. Y entonces allí, ¿cómo se llamaba ese lugar? Entonces dice, y cuando llegamos a la última loma y comienza el llano, paraje conocido como el Paso de los Indios. La actual Quena. Y era La Quena. Claro, ese viaje Fernández Cornejo lo realiza en el año, 10 años después del primer intento, en el año 1790. Es coronado con 1790, el éxito. sí. Es coronado con el éxito de ese viaje, llega hasta Buenos Aires, pero como la Junta Reduccional era muy poderosa y se oponía a que Fernández Cornejo tuviese influencia en esa zona, archivan el informe que él presenta, no le llevan el apunte y todo se muere en el olvido. ¿Sabe quién rescata todo el informe porque pasa al olvido y no le dan importancia en Buenos Aires a Fernández Cornejo? Muchos años después, el diario El Mercurio de Perú, porque Fernández Cornejo, ellos eran originarios de Locumba, de Perú, y son los primeros que traen la caña de azúcar a Argentina. A Argentina, y sobre todo al ingenio San Isidro, en 1750, ¿no? El obispo Colombre de Tucumán, 70 años después, viene al ingenio San Isidro a buscar estacas de caña de azúcar para llevar a Tucumán. Y un maestro azucarero de Orán. Miren ustedes. O sea, ahora, hay muchos nombres que acá nos suenan, están cercanos a nosotros, son, digamos así, reconocidos. En el libro se nombra al padre Lozano, como ustedes dijeron, a Morillo, ¿sí? A Ickman, que le decimos que es una de las localidades también que está cercana y pertenece al municipio de Embarcación. Pero realmente me resultó muy particular, ¿sí? La aparición en esta historia de Pablo Soria, que para mí le daba nombre a un hospital y nada más, y ahora en este libro descubro todo lo que ha contribuido también a la navegación, ¿no? Del río Bermejo y junto con la compañía para la navegación del Bermejo, lo que aportó, ¿no? Cuéntenos un poco de eso, porque... 26, claro. Sí, Pablo Soria se larga desde el río Bermejo en 1824 en un barco que se llamaba el Mataco.
parte desde lo que él llamó la Palca de Soria, que es la actual Junta del San Francisco. Hay algo que dice: gracias por elegir Zoom, le anfitrión actualizado, ya está actualizado. Sí. Para tener que editar eso. Y déjame que diga algo primero. Pablo Soria hacemos una introducción, pero después, ¿quién era Pablo Soria? Pablo Soria era un francés que había venido al norte, se había asentado en Jujuy porque era pariente de la familia Pueyrredón, que tenía ubicación en Buenos Aires, en Córdoba y en Jujuy. Uno de esos, Pablo Soria viene siguiendo a su pariente Pueyrredón, que estaba en Jujuy. Se establece a principios de 1800, año 1800 más o menos, en la ciudad de Jujuy, y prospera allí, funda fincas, y tiene una activa participación política en el devenir de la región a lo largo de toda su vida. Fue enemigo de Güemes. Sí, Güemes incluso lo había condenado al fusilamiento. Luego, como hacía Güemes habitualmente con la generosidad esclarecida que tenía, le perdona la vida y hace que aporte unos pesos, le cobra una multa y le perdona la vida. Esa multa para seguir continuando su batalla, ¿no? contra los españoles. Sí, disculpa, Pablo Soria no tuvo mujer, tenía 2 hijas, una era Candelaria, de Tupiza, una se casó con un francés gringo, ojo celeste, le dejó la mitad de la fortuna que tenía, a la otra que se casó con un criollo la desheredó, y gran parte lo donó al hospital Pablo Soria. Pero te quería decir algo, que después de Pablo Soria, en 1750 sale Lavarero, se larga desde el lugar conocido como la embarcación de Soria. La embarcación de Soria era hacia la Palca de Soria. Soria entonces intentó navegar el río, recorre el río Bermejo, parte de la Palca de Soria, es decir, la Junta del San Francisco, llega hasta el río Paraguay, y allí él había fundado antes la compañía de navegación del río Bermejo, con socios importantes de la ciudad de Salta, de la ciudad de Jujuy y de la ciudad de Buenos Aires. Juan Martín de Pueyrredón estaba entre los accionistas de esta compañía. Y cuando llega al río Paraguay, es detenido en el fuerte de Tali por orden del presidente paraguayo de aquel momento, Antonio López. Y lo triste que Pablo Soria había hecho un buen registro, ¿no? de la profundidad, de las dimensiones del río. Sí, al trabajo lo hizo un famoso arquitecto dibujante que hizo el mapa del Río Negro, los planos de la ciudad de Buenos Aires, apellido Descalzi. Un italiano famoso. Un italiano famoso que iba con Soria. Yeah. Y lo detuvieron por 5 años ahí en Paraguay. Cuando salió de la prisión, ¿no? le habían robado, le habían quitado todo el diario de viaje, los planos, mapas, y finalmente Pablo Soria tuvo que reconstruir eso con lo que la memoria les permitía recordar, que tenía una memoria fabulosa, con muchísimos datos. Lo importante del viaje de Pablo Soria, del viaje de Morillo y del viaje de Fernández Cornejo, es que todos estos navegantes habían comprobado la posibilidad de realizar de manera regular un servicio de navegación a través del río Bermejo. Eso es la conclusión que saca Pablo Soria también, pero en esos 5 años que estuvo preso, la compañía se desarmó y quedó todo de nuevo en la nada. ¿No? Así es. Después, en 1865 surge esta ley de navegación del Bermejo, ¿no? Y el interés 1855. De capitales extranjeros, ¿no? Sí, 1855. Ajá. Resulta, entre Pablo Soria y 1855 no se produce ningún intento de navegación del río. ¿Por qué? Nuestro país estaba sumido en una tragedia, que era una guerra civil, una guerra fratricida, que eran entre unitarios y federales. Durante todo ese tiempo no se produjo ningún intento de navegar el río. Cuando Rosas es derrotado en la batalla de Caseros, Rosas tenía prohibido la navegación de los ríos interiores de nuestro país, y cuando es derrotado en Caseros, Urquiza le abre, por presión de las potencias europeas que querían penetrar nuestros
territorios, tanto de Argentina, Paraguay, Brasil. Entonces abren la libre navegación de los ríos, y eso propicia que se forme una serie de compañías que intentasen navegar nuestros ríos. Sobre todo era este largo interludio entre 1826, que fue el viaje de Pablo Soria, hasta la batalla de Caseros, 1851. No se produjo ningún intento. Cuando Rosas fue derrotado en la batalla de Caseros, Urquiza abrió la libre navegabilidad de nuestros ríos a todas las banderas del mundo. Eso despertó un súbito interés por navegar nuestros ríos, y se formaron diversas compañías de navegación. Una de ellas, a cargo del capitán italiano José Lavarello, que funda con socios salteños la Compañía Salteña de Navegación a Vapor, sí, y esto de salteña no estaba vinculado al legítimo interés salteño de nuestro interés de salteños de navegar el río Bermejo, sino que se llamaba salteña porque la central de esa compañía se encontraba en la ciudad de Salto, en Uruguay, en la vera del río. Realizan numerosos intentos, parte Lavarello desde Orán con un barquito que construye allí, con la ayuda del comandante militar que tanta influencia tendrá en todo el norte, Napoleón Uriburu. Recorre el río Bermejo, comprueba la navegabilidad, quedan muy contentos, y por ese motivo se mandan a construir a Liverpool, otros dicen que en Escocia, un barco a vapor hecho con las indicaciones de Lavarello, con el cual luego remontan el río Bermejo. Tienen dificultades porque era un barco muy grande, queda varado, tienen un sinnúmero de dificultades. El nombre el río Bermejo, ese barco. Luego construyen otros, el Gran Chaco. Digamos, para resumirlo, es una historia larga, pero las dificultades son muy grandes, y finalmente se extingue esta sociedad salteña de navegación a vapor del río Bermejo. Simultáneamente con Lavarello llega a Buenos Aires, al Río de la Plata, llega un capitán norteamericano, una cañonera, un comodoro, luego Comodoro, el capitán Thomas Jefferson Page se escribe, y esto ya lo vamos a aclarar por qué. Así es. Y llega al Río de la Plata, comienza a navegar el río Paraguay, el río Paraná, Paraguay, y se adentra también por el río Bermejo, al cual lo recorren varios intentos. En el intento que más se adentra por el río Bermejo es hasta el puerto, lo que era en ese momento el puerto más importante del Bermejo, en una localidad que hoy está casi desaparecida, pero que se llama Esquina Grande. Y hasta allí llega, en las cercanías de la junta del río Bermejo con el río Dorado. Realizan numerosos intentos. Durante estos años donde Page intenta navegar el Bermejo, llega el embajador de Estados Unidos al Paraguay, entra en discordia con el presidente del Paraguay, se enemistan por la actitud muy pedante y chocante del yanqui, Hopkins, y entonces Antonio López se enoja y le prohíbe a los paraguayos navegar las aguas del río Paraguay. A los norteamericanos, a todos, pero a los norteamericanos y a Page en particular. Y se produce allí, cuando pasaba la Water Witch, que era un vapor importante, que se vino navegando desde Estados Unidos hasta estas costas, y lo cañonean desde el fuerte de Itapirú, matan a uno de los tripulantes, le provocan algunos daños. Eso provoca una cólera terrible en Thomas Jefferson Page, que quería destruirlo a cañonazo al Paraguay, pero resulta, informa a su gobierno, y con posterioridad y como represalia, el gobierno de Estados Unidos
manda una expedición a Paraguay para escarmentar al Paraguay, una expedición. Imagine usted la dimensión de esta expedición: 19 buques de guerra con 200 cañones en total y con 2.500 infantes de marina para atacar el Paraguay. Cuando llegan hasta la ciudad de Corrientes, Urquiza, que estaba en el momento de su mayor influencia, aplaca las broncas y esa invasión se retrae. Quedan abiertas las aguas del Paraguay, del Paraná, y Page puede seguir explorando. Yo no sé si agregar algo más de Page. Y de Page te diría de el hijo, que era norteamericano, John Page, o sea, Juan Pagé. Juan Pagé, que también fue oficial de la Marina Argentina, terminó siendo, navegó el Pilcomayo, navegó el Bermejo, el Pilcomayo lo navegó con el Perseverancia, con el Bolivia, creo que con el Teuco, el Bermejo, y en ese intento de navegación del río Pilcomayo muere de fiebre amarilla y lo entierran ahí, a la orilla del río. Por eso la localidad se llama Capitán Pagé, que Capitán Pagé, yo estuve con los parientes de los Pagé, que viven en Ushuaia, y me contaban de que Clorinda se llamaba Capitán Pagé. Y luego, bueno, la cambiaron a Clorinda, pero quedó esta localidad de nuestro norte, allí del Chaco salteño, Capitán Pagé. Así es. Y era realmente Pagé. Claro, la pronunciación es Page, ¿no? Me recuerda también a una localidad de, no sé si es de Córdoba, que le dicen James Cray. Sí. Entonces James es muy Cray, parecido sería, a ¿no? eso, ¿no? Acá no es solo Capitán Pagé. Sí. Y después no olvidamos de Hickman, de Cheney Hickman, Ajá. Que él, llegando a la desembocadura del Paraguay, muere. Parte desde Orán. Cheney Hickman era un ciudadano norteamericano también. Estaban muy interesados los norteamericanos, los europeos, en adentrarse y tener influencia en este sur nuestro, es decir, en la Argentina, en Paraguay, en Brasil, en Bolivia. Y parte de Hickman, Cheney Hickman, parte desde Orán en una chalana grande de madera, recorre el río Bermejo bajando las aguas del río Bermejo, tiene numerosas dificultades y muere finalmente antes de completar el viaje. Cheney Hickman, en honor del cual se llama Hickman, esta localidad que queda tan cerca de nuestra embarcación y en pleno Chaco. Y Padre Lozano, porque hay un cura que escribió un libro que no tiene desperdicio, Nociones coreográficas del país del Gran Chaco. No tiene desperdicio el libro, escribe toda la historia del Río de la Plata, y ese pueblito se llama Padre Lozano en honor a él. Claro. Ahora, lo de Page, lo de Thomas Jefferson Page no termina acá, ¿no? Porque comienza también su historia con Roldán, que fue realmente una historia maravillosa la de Roldán, ¿no? Y con la compañía de navegación del Bermejo y el apoyo que le da Sarmiento a Roldán, bien dado por las determinaciones que después toma con los caciques, ¿no? Sí, que lleva unos cuantos caciques. Cuéntanos un poco de la historia de Natalio Roldán. Natalio Roldán era un porteño comerciante que había nacido en Arrecife, en la provincia de Buenos Aires, que se asocia con otros comerciantes medios, no eran de la oligarquía, digamos, y forma la compañía de navegación a vapor del río Bermejo, con nombres que han perdurado, con apellidos que han perdurado en la historia nuestra: Molinas, antecedentes del fiscal Molina, que fue tan conocido ante el gobierno de Alfonsín, con Casares, son familias también típicas de allí, Raimundín, que son conocidos radicales, todavía, no sé, descendientes de los integrantes de esta compañía. Natalio Roldán fue un hombre maravilloso que conocía el Chaco durante su juventud y decidió realizar esta empresa.
de navegar el río Bermejo. Fue sumando voluntades, juntando capital y realizaron un primer viaje exploratorio con buque a vapor, el Sol Argentino, con el cual se adentran. Alquilado al hijo de Pagé. A Juan Page, era de Juan Page ese buque. El buque se llamaba Sol Argentino. El capitán de esa expedición era justamente Thomas Jefferson Page. Roldán iba como representante de la compañía. Recorren el río, tienen numerosos inconvenientes y hay una cuestión, una singularidad que queremos remarcar. En ese primer viaje, año 1872, cuando se adentraban con el Sol Argentino, el río Bermejo se dividía en dos ramas, el brazo norte, que es el Teuco, y el brazo sur, que los indios llamaban el Teutaj. Teutaj. ¿De dónde viene eso aquí? Teutaj porque Tehuoc es río y Taj grande. Entonces río grande. Y quedó de Teuco se dice por Tehuoc. Tehuoc es río y Taj grande, Teutaj. Entonces el brazo sur, cuando venía navegando en 1872 Natalio Roldán, justo da la casualidad que todas las aguas se mandan por el brazo norte. Y cuando ellos venían navegando, el río queda en seco. El brazo sur queda en seco. El brazo sur queda en seco. Entonces, ellos continúan en Chalana para llegar a Rivadavia porque queda encallado el barco. Entonces mandan un emisario a verlo aquí al gobernador Delfín Leguizamón, que le pone toda su ayuda y después de muchos trabajos de ingeniería, dinamitar, indicar, pueden hacer que las aguas retornen al viejo cauce para que pueda volver a flote el barco y puedan retornar a Buenos Aires. Después hacen otros viajes más, con el general Viamonte, con el Congreso Argentino. El barco más importante, el gobernador Leguizamón, en homenaje al gobernador de Salta, que los había ayudado tanto, y el viaje más importante, y con el cual realizan numerosos viajes. Esa actividad, pues ya con varios vapores, el gobernador Leguizamón, el Congreso Argentino, el general Viamonte, producen una actividad comercial muy importante entre el Chaco nuestro y Buenos Aires, a tal punto que se produce un gran desarrollo entre los años 1973, 74, 75 y 76. Crece enormemente Rivadavia, pero en el año 77 se suspenden los viajes porque muere el gerente, el presidente de la compañía, el señor Molina, que era el principal aportante del capital. El sponsor, que se arruina él, se arruina Natalio Roldán, quedan en la ruina. Consiguen, después de muchos esfuerzos, comprarse otro vapor, el vapor Orán, que en el segundo viaje a Rivadavia queda varado porque un tronco de palo santo le revienta la quilla del barco y el barco se hunde, y es el último barco que la compañía de Natalio Roldán, el último barco de esa compañía. Con el hundimiento del Orán, fenece finalmente la compañía. Ahora Roldán termina en la pobreza, creo que queda en Rivadavia. Y el ministro llega un de reconocimiento, ¿no? Llega un reconocimiento a través del gobierno, ¿no? El ministro Carranza. Ajá. No, antes, cuando se hunde el Orán, lo llevan a Roldán y a su señora que lo acompañaba, Genara Ñáñez, lo llevan hasta Rivadavia, ya en la ruina absoluta, Natalio Roldán, y se quedan a vivir en Rivadavia con una pequeña almacén, manteniéndose con una pequeña almacén en el pueblito. Es interesante lo que me contabas vos aquí, que no hay no hay recuerdo de Natalio Roldán ni de Genara Náñez ni en Rivadavia. ¿Vos encontraste una foto de qué me decías? No, en la escuela de Rivadavia hay un cuadro pintado en una pared de Rufino. Que el hermano de Roldán, que también vivía con Roldán. Y el que era conocido era Belisario Roldán, que era jurisconsulto, poeta,
político. Y político. Belisario Roldán era más... Era sobrino de Natalio. Pero en la escuela tendría que haber estado o Belisario o Natalio, más Natalio. Natalia, pero claro. a Rufino lo pintaron en la escuela porque no Claro, no conocen tiene importancia eso. pero- El asunto es de que no lo recuerda. ¿Por qué? Porque nadie recuerda a Natalio Roldán la labor increíble que tuvo, el empeño desde 1872 en su primer viaje hasta el año 81-82, cuando se hunde el Orán. 10 años de esfuerzos sobrehumanos que provocaron el adelanto de esa región de Rivadavia, pero que a la final terminó como fracaso, como empresa comercial. A Natalio Roldán habría que recordarlo realmente con afecto. El gobierno, en la anécdota que vos contabas de Carranza, que lo encuentran en el almacén, allí en Rivadavia. Sí. Cuando viene Carranza, Salta, habla en la legislatura en favor del Roldán, y en la legislatura le conceden 100 leguas de campo en el Chaco. Finalmente la legislatura se las da, son 250.000 hectáreas, y Roldán, que estaba en la pobreza absoluta, decide empeñar por un año esas tierras a un senador famoso, mendocino, prestamista, Delincuente. que le presta 100.000 pesos por un año. Un ejemplo te doy. ¿Quién era el senador? Discúlpame, Raúl. El senador tiene avenida en Mendoza, Benito Villanueva, senador. Con el voto de él se falló a favor de los frigoríficos ingleses en contra de la Argentina. Con malas artes y mañas. Estamos hablando de ese tratado Roca-Rusinan. Eso, más o menos por esa época, más o menos. Él fue partícipe, llegó a ser hasta presidente interino por unos pocos días, Benito Villanueva, en reemplazo, no me acuerdo si Victorino de la Plaza. Sí, fue cuál de presidente esos. interino. El asunto es de que con malas artes, cuando Roldán quiere recuperar sus tierras, Benito Villanueva se le escapa. Los abogados defensores de Natalio Roldán, que eran Leandro Alem y Aristóbulo del Valle, mueren cuando ya estaban a punto de ganar el juicio. Finalmente Benito Villanueva se queda con la finca, la vende a la empresa Bunge y Born, que forman la Estancia La Fidelidad. Perdón, se llama Estancia La Fidelidad, pero se llamaba La Genara, por la esposa de Natalia. Entonces, bueno, Bunge y Born se encarga de explotar esa Estancia La Fidelidad hasta la década de 1970, es decir, cuando vos estabas naciendo, Mili, y hace poco, realmente, y luego en 1970 y algo, la venden a unos hermanos italianos, Roseo, y en el año 2010, el gobierno del Chaco expropia esa finca, esa Estancia La Fidelidad, y la transforma en lo que actualmente es el Parque Nacional Impenetrable. Siguen hinchando y usando la palabra el impenetrable y mal usados, ya te explico. Pero no importa, no importa, es hermoso, es muy lindo. No sé quién considera que debería llevar el nombre de Natalio Roldán, ese También. Y la verdad sería justo, ¿no? Un justo homenaje. Exactamente. Más aún, Mili, más aún, Sí, más sí. aún. Aquel que lea el libro no puede dejar de encariñarse como lo hicimos nosotros. Así es. con Natalio Roldán, realmente. Y yo creo, con el AQI creemos, de que sería de mucha justicia nombrar a la ruta 81 que une a Salta con Formosa a lo largo del Chaco y paralelo al Bermejo, colocarle el nombre de Ruta 81 Natalio Roldán. Yo creo que sería de muchísima justicia. Nada más que como nadie lo recuerda, nadie sabe quién fue, es muy difícil. Nuestra intención también al hacer este libro es hacer conocer a nosotros, que todos los salteños y todos los chaqueños del Chaco Gualamba conozcamos esta historia y sepamos quiénes han sido personajes de valía que aportaron hasta su vida, ¿no? Pero son buenos estos trabajos de investigación, este apasionamiento que se les nota y que se sienten ustedes
justamente para rescatar a aquellos personajes olvidados, ¿no? Olvidados por la historia, y que nunca es tarde para un reconocimiento. Natalio Roldán, por ejemplo, ahora para mí, para el que lea el libro, toma fuerza, digamos así, en lo que es la historia, sobre todo de estos lugares, ¿no? Bueno, y llegamos entonces a 1903 con esta Comisión Científica de Exploración y Estudio del Río Bermejo, ¿sí? Que dio, digamos así, datos importantes, ¿no? Sí, es muy importantes. El primer ingeniero recibido en una universidad argentina, ¿cómo se llama? El ingeniero Huergo. Huergo. Irigoyen lo puso junto con Mosconi para hacer y crear YPF después, ¿no? Al fin del siglo XIX, 1890 y tanto, 1900 ya, publica un libro en donde hace un análisis de la posibilidad de navegabilidad de los ríos interiores de nuestro país. Entre ellos en el norte estaba el Bermejo, el Salado, el Río Dulce incluso, y de otras regiones del país. Merced a lo que exponía Huergo durante el gobierno de Mitre, se propone crear una compañía de investigación del río Bermejo. Las conclusiones que aporta esta comisión exploradora hace de que en el año 1911 se forme la compañía oficial del río Bermejo, que tuvo una larga vida entre 1911, que comenzó a funcionar, hasta 1945. Hasta 1945, es decir, 34 años. Y hacía el servicio de transporte de carga y de pasajeros. Y tenía 100 metros de montado para cada orilla del río para que no caigan los árboles y sean un obstáculo para la navegación, y tenía una línea de telégrafo para comunicarse. El servicio era realizado por buques a vapor, que allí en el libro ustedes van a observar lo precioso que eran esos barcos. Está en la tapa de uno de ellos, buques del Ministerio de Obras Públicas, buques grandes realmente. Se realizaba desde la entrada del río Bermejo en el río Paraguay hasta el kilómetro 642. En realidad el servicio era regular hasta el kilómetro, desde el kilómetro 0 hasta el 246, y llegaban hasta el 600 y pico cuando las posibilidades lo permitían, porque sabemos que el río Bermejo es un río terriblemente ciclotímico, es decir, bien embravecido durante el verano. Es un río salvaje, lo llaman así, y durante el estiaje, es decir, durante la época de que no hay lluvia, durante la bajante del río, es un río con muy poca agua. Entonces, esas fluctuaciones de caudal hacen de que no siempre sea navegable de la misma manera, ¿no? Entonces, pero bueno, hay numerosos buques, chatas para realizar, para tirar los barcos. Hay todo un servicio. Había cabria para sacar los postes para que no haya obstáculo en el río. Ahora, gracias a la investigación, ya con la participación de un ingeniero, ya él deja en claro qué embarcaciones pueden realizar ciertas navegaciones, en qué tiempo, y eso es muy importante, ¿no? Y además determina que no hay una navegación regular durante todo el año para el río. Es fluctuante. Es fluctuante. Por eso que también el ingeniero que estaba a cargo de la empresa, Jules Henry, hace incluso un primer proyecto de un canal lateral navegable. Hay otra cosa. Bueno, los barcos son hermosos, los de la compañía oficial. Pero hay una anécdota bien interesante, que son los deslizadores que se utilizan para navegar, para llevar pasajeros sobre todo, que estaban provistos de un motor de avión con una hélice y les permitían viajar a una velocidad descomunal para la época, 40 kilómetros por hora. Esos deslizadores funcionó perfecto, pero el problema eran los motores de los aviones, que eran motores italianos,
Maki, que requerían de aviones, motores de aviones, que requerían de mecánicos especializados. Y el primero que lo prueba, Juan Pagé. No, el hijo de Juan Pagé. Es decir, no me acuerdo ahora el nombre, pero también de la familia Page, de ¿no? Thomas Jefferson. De Thomas Jefferson, que fue el primero. Pero después tuvieron problemas con las turbinas de los aviones. Y bueno, en 1945, creo que era el general Pittarini, ¿no? No. 1945, cuando justamente subió el gobierno de Perón, que no tiene nada que ver el gobierno de Perón con la venida a menos de la compañía oficial. Pero bueno, se cierra allí. Y allí termina nuestra primera parte del libro, porque ocurre una segunda parte que arranca desde 1955 y se prolonga hasta 1965, 10 años, en donde nace la Compañía Nacional, la Comisión Nacional del Bermejo, que intenta realizar el aprovechamiento integral del Bermejo. No solo navegarlo, sino sacar energía con la represa en Zanja el Tigre. Regar el Chaco salteño, el Chaco recuperar 10 millones de hectáreas del Alto y del Bajo Bermejo. Aumentar la frontera agrícola. Ahora, profe Raúl, vos que sos geólogo, ¿no es así? Sí. ¿Crees que están dadas las condiciones con la sedimentación que tiene nuestro Bermejo, con los bancos de arena, el limo? ¿Están dadas las condiciones realmente para realizar algún tipo de navegación regular? Yo creo que se han perdido la oportunidad de hacerlo en otras épocas. Hay dificultades por la sedimentación, porque el río Bermejo justamente toma ese nombre por la cantidad de sedimentos que le dan ese color león que dice Borges. Y realmente tiene dificultades, pero son dificultades técnicas que se pueden salvar. Había proyectos de hacer diques compensadores o recolectores de sedimentos, aguas arriba, sobre el río Iruya y todos esos afluentes del Bermejo. Los rusos incluso estaban, se había contratado, se intentó contratar a los rusos, habían hecho un estudio para hacer diques de voladuras en los ríos que aportan, en los arríos de montaña que aportan sedimento al dique Bermejo. De voladura, Mili, significa hacen volar cerros enteros que caen y taponan el río, los rusos tienen mucha experiencia en eso. Al caer, al consolidar, se consolida el material del dique con la misma caída. El peso. Entonces son diques baratos y eficaces. Pero bueno, esas son dificultades técnicas. El tiempo ha pasado y las dificultades se han incrementado por otros motivos. Primero porque el Chaco yo he trabajado muchas veces haciendo mensuras en la zona del Chaco y he llegado a hacer mensuras en fincas de miles de hectáreas en donde Francés, por ejemplo, había comprado cada hectárea al precio de $1. El Chaco todavía no tenía muchos dueños. Hoy todo el mundo se ha comprado. El presidente anterior tiene una finca, finca de miles de hectáreas en el Chaco, y ya el Chaco ya no es fiscal casi. Hay terrenos fiscales, pero tiene muchos dueños de miles de hectáreas. Si uno hiciese este proyecto sería para beneficiarlos a ellos, con lo cual no es el interés. El interés sería un beneficio de toda la región, ¿no? Ahora, queda la esperanza entonces de una segunda parte, digamos, sobre esta investigación. Eso vamos a hacer, estamos ya en investigación para hacer la segunda parte del aprovechamiento del río, aprovechamiento integral, energía, tierra y agua. Imagínase usted, Mili, a nuestro Chaco transformado en una segunda pampa húmeda. Sería maravilloso. Por supuesto que Las sí. dificultades se han sumado también, lo quería explicar, porque cuando se iba a hacer el dique de Zanja del Tigre, ese dique abarcaba la zona de Orán, la cercanía de la ciudad de Orán, que actualmente todo eso está habitado ya. Entonces, para poder hacer el dique Zanja del Tigre, tendría que expropiar numerosas viviendas y
realmente aumenta una dificultad. Allá en los años 60 eso era posible. Hoy Orán ha crecido. Yo viví en los años 60 Orán, que era un pueblo chico. Hoy ya es una ciudad grande, no sé cuántos habitantes tiene, pero cerca a los 100.000 seguramente. Entonces, bueno, yo la verdad que estoy muy agradecida de esta conversación, de esta charla que hemos tenido. Ese apasionamiento que ustedes muestran al contar esta investigación está totalmente plasmada en el libro. Hay veces que se le huye a los libros de investigación, pero la verdad que más que nada es lo que atrapa, que lo que provoca distancia. Que uno queda con ganas de más porque está claro que llega hasta 1945, pero con la esperanza de una nueva propuesta, creo que vamos a quedar todos y quedamos todo lo que leímos el libro, ¿no? Quiero agradecerle a través de la Dirección de Cultura del municipio de Embarcación, a través del intendente doctor Carlos Funes, este espacio que nos han brindado y que tenemos la esperanza de que alguna vez se pueda realizar realmente la presentación como corresponde acá en Embarcación. Esperemos que haya un tiempo prudente para que hagamos esta presentación y que la gente pueda acceder, ¿no? Porque muchos han preguntado sobre su libro, cómo lo pueden obtener. Y es sencillo, no queda tan lejos, es al lado del banco, hay una librería que se llama Chichi Costas. Ah, en el Vilucci. Ahí el Lolos, el hermano de Aki, lleva constantemente, los provee de los libros. Nuestra intención es justamente... El precio-costo. Claro, a precio de costo se está vendiendo allí el libro, una pequeña comisión para Chichi Costa, que yo no conozco, pero que nuestra intención es repartir el libro, venderlo a precio de costo a lo largo de toda la cuenca del Bermejo, en Orán, en Embarcación, en Tartagal, en Morillo, en Igman, en Dragón, en Rivadavia, llegar hasta Formosa. Entregar en las escuelas, en las bibliotecas y en las bibliotecas, sí, populares y en las bibliotecas oficiales. Mili, teníamos todo listo, preparado para salir hasta Formosa, bajar por Resistencia, ir en todas las escuelas dejando un libro y el bichito Así es, y ustedes saben también que teníamos la intención de hacer la presentación del libro, de este libro y de otros, en abril, en el mes del libro acá en la Dirección de Cultura, en Embarcación. Lamentablemente por la pandemia no se produjo este hecho. De todas maneras quiero nuevamente agradecerles y si ustedes tuvieran que realizar un agradecimiento, ¿a quiénes agradecerían porque se haya concretado, digamos, la edición de este libro? Nosotros, relativamente, con parte del gasto que significó este libro, lo hizo la Dirección de Cultura del gobierno anterior, y está bien, le agradecemos profundamente. Le agradecemos, luego hemos realizado una segunda edición a costo propio, porque justamente nuestra intención es hacer conocer esta historia a lo largo de todo el Chaco. Es nuestro principal propósito. Sí, perdón Raúl, pero la gestión anterior no cumplió el convenio como se había pactado y pautado. Así que el agradecimiento sería a medias, porque los que salen adelante no cumplieron y saludan con sombrero ajeno. Bueno, no importa, pero bueno, sí. Pero por lo menos nos empujaron un empujoncito. Un poquito, tuvimos que poner el dinero esperando que nos devuelvan, no importa eso. Lo concreto es que tenemos una cantidad suficiente de libros como para hacer ese recorrido con Aki cuando se pueda, de recorrer, de pasar por Embarcación, dar una conferencia personal que vos propiciarás seguramente, ir a Orán y Tartagal, y llegarnos, si es posible, hasta Asunción del Paraguay, porque la verdad que en este libro también hablamos un poco del Paraguay, de la guerra. Varias oportunidades. Y en todo eso. Entonces, bueno, eso lo dejamos para el futuro. Esperemos que nos perdone el coronavirus, a nosotros dos por lo menos. Vos que sos joven no vas a tener problemas. No sé. Ya la juventud ya pasa. Bueno, chicos,
Les agradezco muchísimo este espacio No, que han escuchado. Sé que han postergado algunas cosas por estar hoy acá. Y bueno, mañana, esta noche, seguramente la gente va a tener la oportunidad de verlo. Y si no, va a estar colgado en la página de la Dirección de Cultura para que lo vean en cualquier momento. Entonces, el libro se consigue en el Vilucci. Para quienes estén interesados, la verdad que es una propuesta sumamente hermosa, importante y llevadera sobre toda su lectura. Y esta pasión que han demostrado ustedes dos está plasmada en el libro que es así, ¿no? Muchísimas gracias. Esperamos que haya un pronto encuentro. Bueno, la gratitud es toda nuestra, Mili. Muchísimas gracias, realmente. Muy generosa, muy amable. Gracias, Mili.